con la nueva refinería vamos a producir el doble de GLP. Es una de las partes críticas que tenemos. Vamos a producir el diésel, casi el doble de diésel, que es uno de los productos que más importamos. Está con nosotros Enrique Bisetti, él es viceministro de Hidrocarburos y encargado además del tema eléctrico en el Ministerio de Energía y Minas. Bienvenido. Muy buenos días, Lucas. Muchas gracias por la invitación. Un placer de estar aquí y a la orden. Estamos enfrentados, en primer lugar, a un lugar a un tema muy complicado, que es el abastecimiento que está habiendo en buena parte del país. ¿Cómo se está enfrentando esto? ¿Qué se va a hacer? Yo siempre digo, separo un poco las cosas de abastecimiento con problemas de distribución, ¿no? Por ejemplo, en Madre de Dios tenemos 22.000 kilogramos de GLP esperando pasar la carretera para comenzar con la distribución y la comercialización. Entonces, el problema que tenemos no es exactamente abastecimiento, sino es distribución, llegar a los puntos de consumo. Hay 22.000, ¿qué? 22.000 balones, kilogramos kilos de GLP. Esperando pasar. Entonces, tenemos que resolver el tema de los bloqueos de las carreteras. Usted lo ha estado mencionando, concuerdo con muchas de sus apreciaciones, ¿no? Ya esto llega a límites de tema humanitario. La gente muriéndose de hambre, la gente sin combustible. Acabamos de ver el caso de una niña que no ha podido llegar a ser atendida a un hospital, ¿no? Entonces, esto tiene que terminar. Y estamos trabajando en ese sentido. Las estrategias siempre obedecen a las circunstancias. Entonces, en estos momentos se está viendo ya cambiar la estrategia para lograr ya el desbloqueo de las vías. Claro, porque el problema es que, por ejemplo, productos perecibles, productos alimenticios pueden trasladarse por vía aérea haciendo un puente, pero creo que trasladar gas... Balones y gas. Es riesgoso, ¿no? Es riesgoso. Se podría hacer, se podría asumir un riesgo, entre comillas, pero dados los volúmenes, dadas las condiciones en las que hay que transportarlo, esto sería de nunca terminar, de nunca acabar. Nosotros tenemos que el gas licuado es un gas líquido a casi 170 grados, menos 170 grados. Entonces necesita, así como los baloncitos, ¿no? Necesita también isotanques o cisternas especiales para ser transportados. Ahora, para resolver, para hablar del caso específicamente de Madre de Dios, no existe la posibilidad de abrir la ruta, como se ha dicho, para traer gas de Brasil y de Bolivia, es decir, hacer alguna manera de aliviar la situación con una medida provisional que la verdad es que abre la discusión sobre si esto no podría ser una política hacia futuro, ¿no es cierto? Probablemente. Que para Puno y Madre de Dios de repente nos resultaría más barato importar el gas de Bolivia y Brasil que trasladarlo desde ¿no es cierto? Sí, probablemente habría que hacer la evaluación, pero por los números que nosotros manejamos y el sistema, y también dentro de las posibilidades de resolver el tema de Madre de Dios, sí hemos visto las posibilidades, las hemos discutido, el ministro está permanentemente alertándonos, permanentemente coordinando para tratar de destrabar, para tratar de levantar estos problemas. Coordinaciones como, por ejemplo, como usted dice, traer gas de Brasil, ¿no? Podemos comprar gas de Brasil y podemos traerlo. Es probablemente la parte más cerca y más viable a la que podemos llegar a Madre de Dios, ¿no? Igual el gas de Puno. Puno sabemos, el gas de Bolivia. Sabemos que también Bolivia tiene un problema de falta de gas. Y además, que sea más barato
tampoco es exactamente cierto porque la comercialización puede ser más barato allá, pero la hora que no llega acá resulta que ya no es. Exactamente, además se comercializa a precios internacionales. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando muchísimo es en la masificación. Estamos trabajando para que la región del sur, para que las regiones como Cusco, que lo que la gente comenta, el gas pasa por la puerta de mi casa y no tengo. Claro. ¿No? Estamos trabajando. Veo cómo pasan los tubos llevándose el gas y cuando yo lo quiero comprar me cuesta pues impagable. En fin, estamos en este momento con el viceministro de Energía, de Hidrocarburos, perdón, del Ministerio de Energía y Minas, con el señor Enrique Vicetti, y usted habla de que han puesto prioridad, están poniendo prioridad en el tema de la masificación del gas. Y ahí es donde queremos entrar. Yo le rogaría que vayamos a la pausa y regresemos, porque Pedro Gamio, esta misma semana, que es una persona a la que hemos consultado constantemente, ha dicho que hay procedimientos, es decir, él ha dicho, se ha avanzado, pero hay cosas que se podrían hacer para que lo que tenemos hoy de gas, sin hacer el gasoducto del sur, que es un proyecto multimillonario, podemos poner el gas natural al alcance de los peruanos en un plazo corto, con una inversión que no es muy grande y que va a permitir abaratar el combustible para los peruanos, sobre todo para los más vulnerables. De eso quisiera que hablemos tras la pausa, señor Vicetti, por favor, porque le interesa a todo el mundo ese tema. ¿Podemos tener gas más barato en nuestras casas y en general para la actividad económica, para el transporte? La respuesta es sí, y la respuesta a ese interrogante la tiene usted, señor Vicetti, por favor. Yo sé que quiere hablar de eso ahorita. Hagámoslo después de la pausa. Está con nosotros el ingeniero Enrique Vicetti. Él es viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y estábamos a punto de entrar a conversar sobre el tema de la masificación del gas. Y Pedro Gamio, que recién me entero en el corte que es amigo suyo, además de colega, yo lo he invitado constantemente porque es una de las personas que más ha insistido sobre este tema. O sea, él ha dicho, hay que ponerle prioridad. Es absurdo que tengamos gas y que veamos cómo el gas se va supuestamente a México y Dios sabe dónde termina, ¿no es cierto? Pero no lo estamos usando para resolver los problemas de los peruanos, para el consumo, para la industrialización, etcétera. O sea, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cuánto hemos logrado avanzar en la masificación del gas y qué es lo que hay que hacer? Bien, hay muchas cosas por hacer. Hay cosas que estamos haciendo, como por ejemplo, ya tenemos un proyecto en el cual estamos trabajando y hablábamos un poco en el intermedio, la forma más fácil de que el gas llegue a la parte de la región sur. Nosotros este año estamos lanzando ya el proyecto para iniciar la construcción de 1.100 kilómetros de redes de gas para que lleguen a la región sur. Estamos hablando de Cusco, Apurímac, Puno, Tacna, Arequipa, ¿no? Y eso va a beneficiar a más de 1 millón de familias. Hemos implementado también el bono FICE. El bono FICE de 25 soles, del vale FICE para todo el mundo. Ya hemos aprobado el vale de incrementos a 43 soles y 63 soles. A 43 soles es para las zonas que tienen operaciones de gas relacionadas con el gas, como Piura, Cusco, Tacna, Loreto. Y 63 soles, es lo que estábamos conversando también, para las zonas donde se produce el gas, donde no les llega a la casa a las personas, como la zona de la Convención, Quepachiato, de la parte del Cusco, allí les vamos a dar un vale de 63 soles. Un vale FICE de 63 soles para que puedan comprar su balón de gas casi a costo, no sé si decir cero, pero muy cerca, ¿no? Esa es parte de las acciones que estamos tomando. También queremos poner en ejecución, y estamos trabajando en ello, en el gasoducto del sur.
es una necesidad imperiosa. Ya, pero antes del gasoducto, Pedro Gabio, una de las cosas que dice es que antes de pensar en el gasoducto, si uno agarra que Pachato y extiende un tubo hacia Cusco y el tubo terminal que llega hasta Ica se extiende hasta Arequipa, por un lado, eso ayudaría a poner más cerca el gas para hacer las conexiones, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, él habla de la creación de puertos donde se cargue gas a embarcaciones que lleven en buques tanque el gas ahí donde no puedan llegar los tubos. Eso no es una solución práctica, rápida, menos costosa e inmediata. Probablemente. Hacer un cabotaje, un transporte en toda la costa, hay que tener los buques con tanques esféricos y tanques especiales para poder transportar el gas. Eso no es muy sencillo, ¿no? Pero sí, Pedro, mi estimado, querido amigo Pedro, tiene razón hasta cierto punto. No somos colegas, ¿no? Él es abogado. Él es abogado, sí. Él es abogado, ¿no? Muy bueno, dicho sea de paso, ¿no? Y es un hombre que se ha dedicado casi toda su vida desde que fue viceministro a la parte de energía y a la parte del gas especialmente, ¿no? Es cierto, por eso le digo, nosotros vamos a construir 1.100 kilómetros de redes, cortas como lo que están diciendo, para llegar a la zona. Lo del tubo de la costa, estamos también en conversaciones, en negociaciones, no quisiera decir los nombres de las empresas, pero una de ellas obviamente sabemos que es Contugas, y vamos a hacer ese tubo. Hasta Arequipa. Hasta Arequipa. Ya estamos en conversaciones. Son acciones que estamos tomando, son decisiones que estamos tomando, que se pierden en los años, que se pierden en Pero esa es la pregunta. Hablábamos ahora en el corte, cuando se descubren los yacimientos de Camisea. ¿Cuánto fue? ¿El año 82, 83, 84? No sé. Y usted me decía, 20 años nos demoramos a empezar a operar Camisea. 20 años en operar Camisea. Y había cola de las más grandes empresas petroleras del mundo que querían hacerlo. Terminamos haciéndolo con los argentinos de Pluspetrol. Una cosa ahí medio rara, ¿no es cierto? Pero en fin, que era una empresa así pequeñita, ¿no? Exactamente. Y en relación al tema de lo del gasoducto del sur, es un proyecto que está en discusión. ¿Ya cuántos años está en discusión? Bueno, desde que empiezas a madurarse la idea ya tenemos 20 años de eso. 20 años para poner en operación el mega descubrimiento, porque Camisea está considerado como un mega descubrimiento. No es que no tenemos gas, no es que... O sea, usted dice que no fue un exabrupto de Alberto Tarola hablar del gasoducto que salió como de la manga. Absoluto, estamos de acuerdo. O sea, ¿usted cree que hay que hacer el gasoducto del sur? El gasoducto. Tenemos el gas, señor. Tenemos... Ya, pero todo eso está envuelto en medio de un escándalo que Odebrecht le dio plata a Humala para su campaña a cambio de que después le iban a dar el gasoducto y finalmente la entrega fue un escándalo. O sea, el otro postor no lo dejaron ni entrar y estaba con su propuesta en la mano, que cuando abrieron los sobres, el que no dejaron entrar era mejor de la que el que estaba adentro, y quedó claro que todo era para favorecer a Odebrecht. Esos signos de corrupción, se lo comentaba, no va con nosotros, no va con el pensamiento de nuestra presidenta. Acuérdense que la presidenta ha hecho jurar a todos los ministros con algo muy especial, no corrupción. Y nosotros somos ahora, en la mayoría, o por no decir todos los ministerios, somos un equipo técnico que trabajamos juntos articuladamente. Tenemos la orden de destrabar los procesos, tenemos la orden de articular y hacer. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. El gasoducto, eso, si hay que juzgar a alguien, si hay que meter preso a alguien, si hay que sancionar, que se haga por cuerdas separadas. O sea, que se meta preso a todo el que haya que meterse preso por la vergüenza de cómo se manejó el gasoducto del sur, pero que el proyecto se haga. El proyecto se haga. Ahora, pero el otro cuestionamiento es, ¿tenemos reservas? Absolutamente, ¿Realmente señor. no vamos a construir un tremendo tubo carísimo y al final no va a haber gas para tenemos llenarlo? reservas más de 50 años, que probablemente pueden llegar a 100 años. El caso de Camisea es algo único en el mundo. No solamente es un mega descubrimiento, sino que
tiene un factor de éxito de descubrimiento de 60%. Hicimos 10 pozos exploratorios y 10 producen. Perdón, 10 pozos exploratorios y 6 producen. 60%. Cuando habitualmente, cuando los que trabajamos en el sector sabemos que de cada 10 pozos, 1 es exitoso. Entonces, tenemos como reservas probadas 10 trillones de pies cúbicos de gas. Pero allí viene. Ahora usted dice hay que hacerlo y separar el tema de la corrupción y habría que excluir a todos los involucrados en estos escándalos de corrupción de la realización del proyecto, ¿no es cierto? Y hacer un proyecto limpio y transparente. Ahora, ¿y cuál sería el beneficio para los peruanos? ¿Qué cosas se puede hacer si se tiende ese gasoducto del sur? Lo podemos separar en aspectos económicos, lo podemos separar en el aspecto de facilidades, podemos separarlo en contaminación ambiental, en la parte económica. Usar el gas, por ejemplo, para la generación eléctrica, nos significa un ahorro de 70%, entre 40 y 70% de la tarifa. En la cuestión ambiental y la parte social, nuestra gente tenemos más de 50 y tantos % de gente que todavía en el sur cocina a leña, a carbón. O sea, usted dice, eso permitiría masificar el gas de una manera extraordinaria. Y el tema el uso industrial del gas. Bueno, ese es un tema muy importante para nosotros. Yo como ingeniero petróleo, petroquímico, para mí la masificación del gas, para nosotros, no solamente es el gas a domicilio, es lo que usted justo acaba de mencionar, es para la zona industrial también. Tenemos que tener los generadores para la generación eléctrica a gas. Eso significa un ahorro, como le hablo en las tarifas, al final como de 70% en las tarifas. Un complejo petroquímico, cuando estamos hablando de la construcción del tubo a la costa, estamos hablando también de la construcción de un complejo petroquímico en el sur y podemos hacer otro en el norte y podemos tener otro Camisea, pero tenemos que hacerlo y eso es en lo que nosotros estamos enfrascados. Ahora somos un equipo técnico. El ministro... ¿A usted no le pareció una falta de criterio absoluto invertir la fortuna que se ha invertido en refaccionar la refinería de Talara? Porque yo he escuchado a varios especialistas que me decían, te compras una nueva, te sale más barato, primero. Segundo, la pregunta es si en La Plata había que invertirlo en eso o en el gas. O sea, si tenías la refinería de Talara, porque La Plata tenemos bastante, porque gracias al crecimiento económico hemos adquirido muchos recursos, pero tampoco es que te sobre. Entonces tienes que priorizar. ¿Qué era más importante? Si tienes Camisea, tienes el gas, tienes proyectos, ¿por qué no invertir la plata en el gas y gastarla en la refinería? ¿O por qué no invertir en las dos cosas? Porque no son excluyentes, es más, son complementarias. O sea, ¿nos va a servir realmente la refinería de Talara? Por supuesto, señor. Quienes dicen que no saben refinación. Pero usted sabe, por eso le pregunto. Bueno, yo el antecedente que tengo, usted ha sido dirigente del colegio de ingenieros, el capítulo, ¿no es cierto?, de petróleo, claro. Sí, así es. O sea, yo no me estoy refiriendo a usted por si acaso, disculpe, me refiero, como habíamos comentado antes, yo sé. En las opiniones, los opinólogos que hablan. Yo en estos momentos, yo no puedo meter las manos al fuego por el costo. Primero porque yo no he manejado el proyecto. No lo he manejado. Pero de que pero una necesario, vez más, porque yo me acuerdo que nos pasó con el tren eléctrico. El tren eléctrico fue un escándalo tras Lima, la cosa esta de los italianos, la coima, el presidente Bettino Craxi que huyó del país. Alan García, que es un capo porque se lavó las manos y como siempre las ratas, pero él quedó librado. Pero hubo pues una vergüenza de corrupción. Lo increíble es que se paró el tren eléctrico porque había habido corrupción. Entonces, en vez de librarnos de la corrupción y seguir con el proyecto del tren que era necesario en Lima, que era indispensable para Lima, se paró todo lo que duró el gobierno de Fujimori. Exactamente. Fue absurdo. Absurdo. Totalmente. Yo le digo otro caso, fíjese, Enatru Perú. Enatru Perú era una de las empresas más eficientes de transporte masivo de pasajeros de América Latina. Era un referente, pero era una empresa pública y había casos de corrupción.
y como vino el boom de la privatización, se privatizó. Miren lo que hemos tenido que pasar, la pesadilla que hemos tenido que pasar en el transporte público para regresar a algo que todavía no termina siendo lo eficiente que fue Natro Perú en su momento. Fíjese el tiempo que perdimos por no saber separar esas dos cosas. Hay corrupción, le cortan la cabeza a los corruptos, pero el proyecto continúa. Absolutamente, señor Lucas, y en esto está. Y vemos de lo que sirve ahora el tren eléctrico, ¿no? Entonces, es igual que la refinería, es igual que la refinería. Con la nueva refinería vamos a producir el doble de GLP. Es una de las partes críticas que tenemos. Vamos a producir el diésel, casi el doble de diésel, que es uno de los productos que más importamos. ¿Sabes lo que me pasa cuando lo escucho, ingeniero? Es decir, yo tengo la impresión de que acabo de hablar con el ministro de Economía, es decir, son gente técnica, son gente de buena voluntad, que quiere, ¿no es cierto?, no solo que quiere hacer cosas, sino sabe lo que hay que hacer, digamos, porque usted sabe lo que hay que hacer en su sector. Pero tenemos que resolver antes el problema político. Hay que resolver el problema político con estos bloqueos, con esta crisis política. No podemos avanzar en ocuparnos de los problemas que interesan en el Perú. Y para eso hay que adelantar. Yo sé que usted es viceministro, que usted no interviene en las discusiones políticas, pero hay que hacer las elecciones del 2023, ingeniero Vicenti, de una vez. De una vez. Yo lo voy a reclutar a usted en mi campaña. Yo estoy en serio, yo estoy en campaña. A mí la política me interesa poco, pero creo que como comunicador puedo ayudar a enderezar las cosas en este país. Y yo estoy en campaña porque todo el mundo se comprometa a convencer a Dina Boluarte y a los señores del Congreso, que son sordos, ciegos, ya no sé qué. No quiero ser ofensivo porque los quiero convencer de que cambien de camino. Hay que hacer las elecciones del 2023, en el 2020. Hay que canalizar todo el descontento nacional por la vía electoral y hay que poner en el centro de la discusión esto que usted tiene ahí en su file. Todo lo que está por hacerse en el Perú y que tenemos que ponernos en movimiento. Absolutamente. Yo no puedo, ni estoy autorizado a hablar de que si adelantamos o no adelantamos las elecciones, claro. Pero lo que yo sí le digo, en este año tenemos la orden de nuestra presidenta. Tenemos que hacer todo lo que podamos destrabar, todo lo que podamos articular. Tenemos que hacer todo en función de la proyección social y el bienestar de los peruanos. Esa es la orden. Y yo no estoy muy seguro si lo que nosotros estamos haciendo va a tener continuidad. Porque yo no soy político. Pero ese es el problema. El problema es decir, o sea, yo insisto en esto también, porque hay la discusión que hay que cambiar la Constitución, porque estamos mal, porque está mal la Constitución. Mentira. Que la Constitución está mal, está mal. Es un mamotreto lleno de defectos, pero es lo que tenemos. Pero estamos como estamos por la Constitución. No, señor. Estamos como estamos porque tenemos un Estado corrupto e ineficiente. Eso es nuestro problema. Porque no tenemos meritocracia, porque no hemos puesto a dirigir los sectores públicos, no hemos puesto en manos de las personas adecuadas, informadas, conocedoras, especializadas y además transparentes y decentes para conducir cada sector. Y eso es lo que hay que hacer. Y sobre ese camino no se debería retroceder. Eso es yo creo que la principal tarea en el Perú. Correcto, señor. Y yo casualmente hace unos momentos quería decirle lo que ha hecho nuestra presidenta, nuestro premier, y estamos trabajando nosotros. Yo tampoco tengo aspiraciones políticas, yo soy un técnico, pero tengo sensibilidad social, ¿no? El ministro nuestro de Energía y Minas es un hombre que sacó adelante la refinería, el nuevo proyecto de la refinería de Talara. Es un ingeniero, refinero, con casi 40 años de experiencia. Yo soy un ingeniero petrolero y petroquímico con casi 50 años de experiencia. Entre nosotros dos juntamos lo que es la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos. El upstream, yo lo represento. El ministro, el downstream, que es la refinación y la comercialización. Y entre los dos juntamos el midstream, que es en el medio, que es el almacenamiento y transporte. Nos está hablando usted para el común de la gente. Yo lo entiendo un poco porque he estado leyendo sobre el tema, pero... ¿No? Ahora,
Y esto, perdón, ahora, y esto no sucedía hace mucho tiempo. Ahora hay un tema finalmente crítico con el oleoducto. O sea, el oleoducto norperuano es una desgracia, las roturas de tubos, el último incidente que ha ocurrido. Y eso más allá de los actos de delincuentes, etcétera, hay un problema. Hay una deuda enorme de la sociedad peruana con las comunidades de la Amazonía. Totalmente. O sea, lo que ha pasado en Ventanilla ha pasado 50 veces en la Amazonía y nadie se ha rajado las vestiduras por lo que esta gente ha tenido que vivir, porque se ha afectado su entorno, se ha afectado el río del que toman agua, el río del que viven, del que comen, ¿no es cierto? Porque ahí están los peces ¿no? con los que ellos se mantienen. Entonces, y hay que honrar esa, es decir, no es solamente un problema técnico de seguridad, es un problema social el que hay que resolver en relación al gasoducto. Absolutamente, señor. Y el gobierno, nuestro gobierno es consciente de ello y nosotros los técnicos también. Yo trabajé en la Amazonía, yo trabajé en la época de la exploración y descubrimiento de los campos de las selvas en Petroperú. Mucha gente se olvida que nosotros en los 80 producíamos más de aproximadamente 200.000 barriles por día y exportábamos 50.000 a 70.000 barriles por día. Eso lo hemos perdido. Ecuador, Colombia, vinieron a nosotros a aprender. Entonces, ellos aprendieron y producen ahora. Ecuador, por ejemplo, produce 100 a 150 veces más que nosotros. Colombia produce casi 300 veces más que nosotros. Nuestros hijos. Los que vinieron de aprendices. Y nosotros producimos 30 y tantos mil barriles por día. Eso no es justo con las reservas que tenemos. Tenemos 800 millones de barriles de reservas en el subsuelo. Tenemos más de 10.000 millones de barriles de petróleo prospectable. Igual que el gas. Más de 30 trillones de pies cúbicos de gas prospectable y no hacemos nada. Eso no es justo para los peruanos. Y es en lo que estamos metidos nosotros ahora como técnicos. Usted ha estado ahí. Yo fui cuando hubo la guerra del CENEPA, que me metí a la mala, me botaron, me volví a meter y una de las botadas me mandaron a la estación 5, ¿no? Y cometí el error de salir de la estación 5, donde no había la protección esta contra los mosquitos, para visitar los pueblitos alrededor. Los zancudos parecían, no sé, así hemos trabajado. Así grandazas, unos zancudos, un pique, y hay unos chiquititos que se te pegan en los ojos, es un infierno. La manta blanca. Ahí, La manta blanca. Trabajar ahí, qué bravo. Hemos estado, no teníamos dónde. Yo estuve ahí 2 días, casi me he muerto de las picaduras, pero no sé cómo hacen para Bueno, vivir nosotros tuvimos varios años trabajando en ese ambiente, señor Lucar. Ingeniero, me da gusto tener esta conversación con usted. Lo único que me apena es que estemos en la situación política en la que estamos, de la que tenemos que salir. Hay que salir de esto, hay que salir rápido. Está en manos de Dina Boluarte, pero está antes que en manos de Dina Boluarte, ahorita en manos del Congreso. Y a usted le puede caer simpática, antipática, la congresista Sigrid Bazán, que si le gusta, que si no le gusta, hay gente que la critica, que si se viste, que si va a la playa, que si va no importa, no importa. Hay una moción que dice: olvídese de la Asamblea Constituyente, olvídese de mayores cambios constitucionales, vayamos a unas elecciones en octubre de este año. ¿Por qué no la firman todos? Ponemos orden en esto y nos ponemos a discutir esto de lo que estamos hablando ahora. Que las elecciones decidan quién gobierna, pero mientras tanto, hablemos de esto y avancemos en poner orden en este país, que es lo que tanta falta nos hace. Absolutamente, señor. Me da mucho gusto hablar con usted, ingeniero, y tener interlocutores con los que valga la pena hablar, ¿no? Muchas gracias, señor. Porque hemos pasado tiempos penosos, se lo digo, tiempos penosos. Si le contara a usted, Dios mío, no, lo hemos sufrido acá.